Bien, ¿cómo están todos? Estamos nuevamente aquí con el siguiente video para trabajar en la herramienta de Schoology y vamos a ver cómo se puede agregar contenido ya desde un cuestionario, ¿no? Vamos a trabajar ahora la forma como se puede generar un cuestionario dentro de la herramienta Schoology, dentro de esta plataforma. Entonces hacemos clic y nos pide un nombre, ¿no? Para el cuestionario vamos a poner cuestionario 1. Podemos ponerle una fecha límite que sea hasta el 23 de junio, por ejemplo, 11:59. Este cuestionario va a valer 10 puntos. Vamos a poner en la categoría sin calificar porque es un requisito necesario, ¿no? Llenar este espacio. El periodo de evaluación lo podemos dejar sin periodo de evaluación, simplemente el factor 1, ¿no? La escala va a ser numérica o podemos trabajar con lo que son las rúbricas de evaluación. Por el momento lo vamos a dejar numérico. Se puede asignar que este cuestionario sea de tarea individual, pero por el momento no. Vamos a dejarlo sin opción, que esté publicado para los estudiantes. Estadísticas de las calificaciones están deshabilitadas. Por el momento lo vamos a dejar así. Los comentarios sí están habilitados para poder retroalimentar a nuestros estudiantes cuando lo realicen, ¿sí? Y vamos a crear el cuestionario. Esperamos un momento. Y una vez que generamos la primera parte del cuestionario, tenemos diferentes opciones para trabajar, ¿no? Hacer una configuración general de todo el cuestionario en sí, cómo se va a presentar, si va a tener tiempo definido o no, etc. Una vista previa, los resultados cuando ya se tengan resueltos el cuestionario y comentarios. Vamos a iniciar por la primera pestaña que son preguntas y vamos a agregar una pregunta y tenemos diferentes opciones. Podemos poner preguntas de verdadero o falso, opción múltiple para ordenar, preguntas abiertas o de respuestas cortas, complementar espacios en blanco, correlación. Podemos sacarlas de un banco de preguntas que generemos, podemos importar un examen o un cuestionario, etcétera, ¿no? Vamos a hacerlo de manera ordenada. Algunas opciones, las principales o las iniciales, y ya ustedes con mayor calma pueden revisar el resto de opciones que se tiene para agregar una pregunta e ir probando, verificando y analizando si es que es acorde al tipo de actividad que ustedes quieren desarrollar. Vamos a agregar una pregunta de verdadero y falso o falso. Nos pide que podamos realizar en este espacio la pregunta, la consigna de la pregunta, ¿no? Yo tengo aquí algunas que hemos trabajado con ustedes y vamos a copiar del cuestionario que teníamos en la plataforma. La respuesta, tenemos un espacio para el texto verdadero. Puede aparecer simplemente lo mismo, ¿no? Verdadero, o podemos poner otro tipo de frase. Entonces la respuesta correcta es verdadera. Requiere de alguna corrección si es falso. En este caso no es necesario que se solicite una corrección, ¿no? De aquella parte que indica la pregunta que es falsa, ¿no? No es necesario. No es una pregunta subjetiva, es una pregunta con límite de tiempo. Podemos ponerla con un límite de tiempo que puede ser 2 minutos, por ejemplo, para cada pregunta, o simplemente dejarla así y ya en la configuración vamos a establecer el límite total para todo el cuestionario y no pregunta por pregunta, ¿sí? Y vamos a crear la pregunta y la tenemos acá, ¿no? Está la consigna, verdadero o falso, y vale 1 punto. Vamos a agregar la siguiente pregunta que sea de opción múltiple.
Y tenemos aquí otra. Del cuestionario que realizamos la anterior semana. Lo copiamos. Ustedes también pueden tener ya preparadas sus preguntas si desean. Y vamos, en este caso, dando las opciones alternativas, ¿no? a la pregunta que se tiene. Y ya tenemos llenadas nuestras 3 opciones. Podemos agregar una más si deseamos, o simplemente quitar los espacios en blanco, ¿no? Fíjense, acá abajo tenemos la opción de agregar más opciones. Si yo hago clic acá, me va a generar otra opción. Puedo hacerlo solamente una o elegir la cantidad de opciones que necesito agregar o añadir. Y en caso de que no necesite más, que solamente sean 3 o 4 las que yo desee trabajar en mi pregunta, entonces quito todos los espacios en blanco. Hago clic ahí para que se quiten todos los espacios en blanco y queden solamente las que están escritas. Seleccionamos cuál es la respuesta correcta. En nuestro caso es esta. Y queremos que el ordenamiento sea aleatorio de las opciones. Hacemos clic. Permitir una puntuación parcial no es necesario, ¿no? La pregunta tiene límite de tiempo. Podemos ponerle un límite de tiempo al igual que el anterior, o simplemente esperar a configurar este espacio en la siguiente pestaña donde se edite todos los detalles del cuestionario. La calificación será un puntaje, solamente un punto, y vamos a crear preguntas, a crear la siguiente pregunta. Y ya la tenemos acá también. Y bueno, podemos ir desglosando o agregando otras preguntas más según la característica que tenga y las opciones que nos da Schoology. Eso yo les invito a ustedes a que puedan revisar con mayor detenimiento y apreciar justamente cuáles las ventajas de cada una de los tipos de preguntas que se pueden agregar en este cuestionario. En la pestaña opciones nos da la posibilidad de agregar preguntas al banco de preguntas que se tienen, y en este caso todas las preguntas que generemos las podemos ya añadir a un banco previo de preguntas, de modo que cuando querramos trabajar nuevamente un cuestionario sobre esta misma temática, podemos elegir aquellas que nos sirvan, ¿no? Vamos a agregarlas a nuestro banco. Podemos seleccionar un banco, podemos hacer un nuevo banco de preguntas. Pongamos que el nombre de este nuevo banco sea tecnología, inicio, no hay carpeta, agregar. Bien, ya se han agregado correctamente nuestras preguntas al banco de preguntas, y en ese caso, cuando querramos agregar una pregunta, ya directamente podemos desglosarlas de acá, ¿no? Si hacemos clic aquí, nos da la opción de importar preguntas individuales o aleatorias. Vamos a hacer clic en preguntas individuales y tenemos acá nuestra carpeta, ¿no? La que hemos creado como el nuevo banco de preguntas. Cliqueamos en ella y nos da la opción de que podamos seleccionar automáticamente. En este caso va a seleccionar todas. Podemos hacerlo de manera manual, escogiendo cuáles son las que nos interesan. Podemos establecer los puntos. Un punto por pregunta, ponemos 1 y clic en puntos por pregunta y automáticamente genera la cantidad, ¿no? El valor. Y agregamos las preguntas. Y como ven, ya están agregadas nuestras preguntas del banco que teníamos
en nuestra plataforma. Como son las mismas, entonces las vamos a borrar, pero tienen ya una opción más para poder insertar o agregar preguntas a nuestro cuestionario. Bien, entonces tenemos esa opción, ¿sí?, para trabajar directamente agregando un banco de preguntas. Vamos a configurar nuestro cuestionario. Podemos poner las instrucciones, habilitar las entregas, hacer clic en habilitar. Podemos ponerle un límite de tiempo, es lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Tenemos la opción de habilitar el tiempo por pregunta o hacerlo en este espacio que permite darle un tiempo límite para todo el cuestionario. Vamos a decirle sí. ¿Cuántos minutos? Que sean 20 minutos. El límite de tiempo el límite de intentos solamente una vez. Podemos presentar las preguntas de manera aleatoria, que no sean presentadas para cada estudiante en el mismo orden. Vamos a procurar que así sea. Vamos a poner sí. En cuanto a la paginación, vamos a utilizar un salto de página o solamente una pregunta por página. Vamos a dejarlo ahí utilizando saltos. El teclado del idioma ninguno. Revisión de pregunta. Podemos permitir a los estudiantes que revisen y cambien las respuestas antes de la entrega de la prueba. Vamos a poner la opción de sí. En reanudable, podemos permitir a los estudiantes que reanuden una tarea que se envió de forma incompleta. En este caso, no. Ver las entregas. Esto va a dar la opción a los estudiantes de que vean los resultados de su cuestionario, ¿no? En el caso de que pongamos no o escogemos la pregunta no, ellos no lo van a poder ver, ¿no? Ningún comentario sobre las preguntas. Entonces vamos a poner sí. Tenemos la opción de elegir entre no, sí o sí con las respuestas correctas. Entonces solamente sí. Podemos ocultar el valor los valores en puntos, la calificación que valga cada pregunta, o simplemente que sea visible, y guardamos los cambios. Una vez que hemos configurado todo el detalle sobre el cuestionario, podemos dar una vista previa de cómo va a estar este cuestionario mostrándose en nuestra plataforma. Y este es el inicio, ¿no? Podemos comenzar el intento si queremos. Fíjense que acá ya nos sale el tiempo. Y podemos ir desglosando las preguntas, hacer un simulacro de este cuestionario, ¿no? En vista previa. De resultados, vamos a tener las calificaciones de los cuestionarios resueltos, ¿no? Y en la opción de comentarios, dar la posibilidad de comentar, ¿no? De retroalimentar a nuestros estudiantes. Eso en cuanto a la opción del cuestionario. Una vez que terminamos de hacerlo, ya está generado, ya está guardado todo nuestro cuestionario. Podemos exportar las estadísticas. Nos da la opción también en la tuerquita de editar. Podemos seguir editando. Copiar a otro curso. Una vez que tengamos creado otro curso y tal vez este cuestionario no sirve, lo podemos copiar directamente. Exportar estadísticas de los resultados que tengamos acá. Eliminar el cuestionario o guardártelo también en recursos para que después ya podamos utilizarlo, ¿no? Como un repositorio que tengamos dentro de la plataforma. Y bueno, con eso nos vamos nuevamente a nuestra pantalla principal y ya tenemos generado nuestro cuestionario.
Recuerden que con la tuerquita podemos ir editando, moviendo, copiando, etcétera, ¿no? Tenemos las mismas opciones cuando trabajamos ya en el tema de edición específico del cuestionario.